Vamos a Mateo 19. Vamos a Mateo 19. Cuando esté ahí me da un amén. Mateo 19. Si usted no trajo su Biblia, puede sacar su teléfono y si tiene su Biblia allí, ¿verdad? Ya que no tenemos por ahora el proyector. Pero es más bonito que cada cristiano invierta en su vida espiritual, ¿verdad? En el equipo de Ujieres hemos aprendido que los brujos invertían en libros carísimos para servir a su señor Satanás, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos invertir en nuestra vida espiritual. Así que si usted es cristiano, cómprese una Biblia. No espere que se la regalen. Si se la regalan, gloria a Dios, pero invierta en su vida espiritual. Amén. Así que vamos a Mateo 19. Ser un comercial, no es la prédica. Jesús enseña sobre el divorcio y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estoy leyendo en 19:1, terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y le sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? El 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que seas tú hablando en esta hora, Señor. Padre, que así como me entregaste el mensaje, me permitas poderlo transmitir a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, corazones receptivos en esta hora, Señor. Atamos en el nombre de Jesús toda distracción, todo prejuicio, todo lo que se levante en contra de tu palabra, y desatamos la bendición del cielo a través del Espíritu Santo en esta hora, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que están aquí y también por lo que nos están viendo. Padre, que el mensaje llegue hasta allá, porque tú eres un Dios de cerca y de lejos. Tú eres un Dios que trasciende, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, que primeramente esta palabra se haga rema en mi vida, en mi esposo, en mi casa, Señor, y en cada uno de los matrimonios aquí representados, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, y tu iglesia junto conmigo nos ponemos en un acuerdo y dice: amén. Puede tomar su asiento. Mire que estaba Jesús y se acercaron los fariseos para tentarle. El divorcio, primeramente, yo le voy a hablar con el tema los estragos del divorcio. Tal vez muchos de los que están acá hemos pasado por un divorcio, pero el divorcio no es la voluntad de Dios. Número uno, el divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio no estaba previsto desde el principio. Lo acabamos de leer, que dice: mas al principio no fue así. Entonces el divorcio no estaba previsto desde el principio, pero se toleró a causa del pecado. El pecado vino y endureció el corazón del hombre, y por eso se toleró.
Los fariseos describían el divorcio como algo que Moisés había ordenado, pero Jesús describe el divorcio como algo que simplemente Moisés permitió a causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Me entendió hasta ahora o es un rompecabezas? Amén. Entonces, pero los fariseos justificaban el repudiar a la esposa. Repudiarla es lo mismo que divorciarla, ¿verdad? Algunas versiones dicen repudia, otros dicen divorcio. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Los fariseos tenían en muy poco estima el divorcio. Ellos se querían divorciar por cualquier causa. Mas el Señor no era ese su plan y su propósito. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución del lazo matrimonial. Y usted quizás me puede decir, los jovencitos que están acá, no, pues yo ni casado estoy, pero un día usted se va a casar, joven, preste atención. Usted está soltera, no, pues yo no estoy casada, soy soltera, soy soltero, pero un día el hombre o la mujer que el Señor tiene para usted va a llegar. Algo bien hermoso que dice que antes el Señor al principio estableció el divorcio y Él creó 2 géneros, no creó más. Hoy tenemos una lista de géneros, pero en el principio establece que Dios creó 2 géneros. ¿Qué dijo? ¿Alguien se recuerda? En lo que acabamos de leer, ¿qué dijo? Varón en el 4, varón y hembra los hizo. Simplemente 2 géneros. Mire que los animales no se confunden con su género, pero el ser humano tiende a confundirse porque es el pecado ha endurecido el corazón y la visión. Ha caído ese velo de pecado que nos ha endurecido y ahora hombres creyéndose mujeres, mujeres creyéndose hombres y otros que ya no saben ni qué. Usted puede decirle, ¿sabe qué? Varón y hembra los creó. Un día yo fui a una tienda y yo percibo ese espíritu, lo huelo. Y había un niño y era el cajero. Yo le dije, no dejes que el diablo juegue con tu identidad. Y se lo dije con autoridad. Y él bien asustado se me quedó viendo. Y le dije, Dios te creó varón. No dejes que Satanás juegue con tu identidad. Y me dijo, gracias. Tenemos autoridad para hablar de esto. La palabra sí lo dice. Nosotros tenemos la verdad y tenemos que hablar la verdad. Pero ahora, ese era un comercial. Antes de llegar a un divorcio, ya ha habido una ruptura en el matrimonio. Conflictos previos, grandes tensiones. Ya ha llegado el momento en que nuestro entendimiento quizás se ha entenebrecido, la esperanza se ha perdido, quizás la ofensa ha ido en grados más mayores, quizás hasta llegar a una violencia doméstica y ya nosotros sentimos que no hay esperanza para nuestro matrimonio. Pero déjeme decirle que esto no es así. El divorcio tiene efectos muy graves. Satanás nos hace pensar que el divorcio es la puerta fácil. Satanás nos hace pensar que la solución al problema matrimonial es el divorcio. Pero déjeme decirle que no. Cuando las mujeres estamos en cinta, tenemos 2 opciones. Nos embarazamos, pasamos el proceso del embarazo y pasamos el dolor de dar a luz. O decidimos abortar. Las 2 cosas son dolorosas, pero la que trae bendición es pasar el proceso y dar a luz. Porque cuando usted ve ese pequeño en sus brazos, a usted se le olvida ese dolor tan grande, ¿sí o no, hermanas? Amén. El divorcio es doloroso. Satanás nos dice que es la solución a los conflictos matrimoniales, pero no es así. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque antes de conocer a Cristo pasé por uno. Y sé de cerca lo que es el estrago del divorcio. Y uno de los efectos, primero, el divorcio es un tiempo de duelo. Cada quien vive su duelo de acuerdo a la intensidad del dolor. El matrimonio es un tiempo, el divorcio es un tiempo de duelo. Trae efectos sociales, económicos y emocionales. El divorcio trae cambios individuales. Para muchos representa
no haber cumplido las expectativas que deseaban, porque ciertamente nadie se casa para divorciarse, nadie. Cuando usted se casa enamorado de ese varón y de esa mujer, y usted dice: no, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe, mi amor, hasta que seamos viejitos, hasta que se nos caigan los dientes, no importa, yo te voy a amar así, ¿sí o no? Nadie se casa para divorciarse. Pero en el proceso que pasó, empezaron los conflictos, empezaron los problemas. El hombre tal vez empieza a tratar mal a la esposa empieza a tratar mal al esposo, nos herimos. Las palabras hieren, nos empezamos a herir, empiezan tantos conflictos, a veces problemas económicos, problemas con los hijos, que no hay un acuerdo para criar a los hijos, que mamá dice: no tienes teléfono hasta los 15, pero papá dice: no, mi princesa tiene que tener, o mi príncipe tiene que tener a los 10. En fin, muchas cosas pasan dentro de la relación. Es más, es un conflicto hasta cuando salimos de la iglesia los domingos: ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Sí o no? Y no, pues escoge tú. No, pues donde tú quieras. Y al final, a veces los hijos escogen, ¿cierto? Entonces, pasó un proceso y no llenamos las expectativas. Para otros representa un fracaso personal que lo conlleva a la tristeza, a la depresión, pierden la esperanza y en muchos casos al suicidio. Les causa una baja autoestima. Pero el estrago que causa los hijos es aún mayor. Los más perjudicados en un divorcio son los hijos, porque ellos muchas veces pierden la identidad, trae confusión, trae culpa. A veces dicen: yo creo que papi y mami se divorciaron por mi culpa, porque yo me porté mal. Acabamos de ver una película, mis amados, el fin de semana. Wow, cómo nos ministró. Yo ya la había visto en mi casa, pero me ministró todavía. Nos trae culpa. Los hijos se descuidan. Ahora ya el niño no tiene un papá y una mamá, ahora tiene 2 papás y 2 mamás. En el caso que viene, a veces tiene 3 papás, ¿verdad? Y hay un conflicto, él ya no sabe ni qué. Pierde ese niño, crece con una idea disfuncional de lo que es el matrimonio y por lo tanto pierde el interés aún a casarse cuando sea adulto. Dice: para terminar como a mis padres, yo mejor no me caso. Entonces hay muchos conflictos que puede traer el divorcio. Pero déjeme decirle una cosa: Dios aborrece el divorcio. Y en Malaquías 2:16, si puede ir tomando nota, hágalo y lo lee en su casa. En Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho, Él aborrece ha dicho que Él aborrece el repudio. Eso está en Malaquías. Malaquías es un libro bien famoso por los diezmos y todos lo citamos. Entre los diezmos, la alfolía y alimento de la casa, bla, 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 y todos lo sabemos de memoria y es importante. Pero no habla solamente de eso. Dice Malaquías 2:16 que Jehová aborrece el divorcio. Él lo aborrece. Pero hay 3 casos en la palabra donde Dios permite, no aprueba, permite el divorcio. Y le quiero llevar allá a 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Y el primer caso es la muerte. Y si alguien puede leerlo. 7:39. ¿Alguien que lo tenga, que quiera leer? Sí, pastor, gracias. Amén. ¿Todos escuchamos? ¿Lo último? Amén. La mujer dice que la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste muera. Pero el pastor nos decía la vez pasada: no pidan a Dios que se lleve a su esposo. No, ¿verdad? Y dice: pero es libre para casarse con quien ella quiera. Y pone una cláusula: siempre y cuando sea en el Señor.
A Dios le importa que usted no se case en yugo desigual. Porque usted dice, no, es que yo lo voy a convertir. Si no la convierte Dios, menos la va a convertir usted, si el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Así que siempre y cuando, y dice, la segunda razón que Dios permite el divorcio es por causa de fornicación. Y lo acabamos de leer en Mateo 19:8, que dice, ¿qué dice Mateo 19:8? ¿Alguien lo tiene? Amén. Por la dureza de vuestro corazón. Mateo 19:8 dice que solamente a salvo a causa de fornicación. Solamente, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice que ya no somos dos, que ya somos uno. Y cuando se peca con el cuerpo, usted peca contra Dios y contra su cónyuge. Así que tenemos que cuidar esa área. Y el tercer caso en que el Señor permite es en el caso de que uno de los dos sea incrédulo y el incrédulo insista en abandonar a su cónyuge. No se invente. ¿Dónde está esto? Está en Primera de Corintios, vamos para allá. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, del 3 al 15. Perdón, Primera de Corintios 7, del 13 al 15. Vamos a leer. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Es semejante, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Son los únicos casos en que el Señor permite lo que es el divorcio. Hemos definido lo que es el divorcio. ¿Me han entendido hasta acá? Pero ahora quiero que definamos lo que es el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Es una institución establecida por Dios. Es un pacto inquebrantable que usted hizo con su cónyuge en presencia de Dios. Dios desea que el matrimonio sea bendito, sea honroso y sea para siempre. Dios instituyó el matrimonio desde Génesis. El matrimonio es tan importante para Dios que antes de constituir la iglesia, Él constituyó el matrimonio. Así de importante es su matrimonio y mi matrimonio para el Señor. Antes de constituir la iglesia, Dios constituyó el matrimonio. Porque dice en Génesis 2:17, si no me equivoco, que juntó al hombre y a la mujer y los bendijo. Pero vamos a leer un poquito, vamos a ir. Les dije que Dios desea que el matrimonio sea, número 1, bendito. Después le voy a preguntar. Vamos a Génesis 1, 27 y 28, porque no le voy a hablar lo que es de mí, le voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Y algo que a nosotros nos han enseñado como ministros de esta casa es que si hablamos algo tiene que ir respaldado por la palabra. Amén. Así que vamos a Génesis, vaya, búsquelo. A Génesis 1, 27 y 28. ¿Está ahí? Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Otra vez dice, varón y hembra lo creó. Y dice el 28, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire lo que hizo Dios. Dios los bendijo, Dios les ordenó que se multiplicaran
y Dios les dio señorío. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Los bendijo, les ordenó que se multiplicaran, que los hispanos dicen los americanos que nos hemos agarrado eso bien en serio, ¿verdad? Lo de multiplicarnos. Multiplicamos y nos dio potestad, nos dio señorío sobre lo hecho por Él. Eso es lo que el Señor hizo en Génesis. Pero el Señor también quiere que el matrimonio sea honroso. Número 1, ¿cómo desea Dios que sea el matrimonio? Bendito. ¿Y cuándo es bendito? Cuando es la unión entre el hombre y la mujer. Solamente. Porque dice, porque creó Dios varón y hembra. Solamente un matrimonio entre un hombre y una mujer puede ser bendito. Ninguna otra forma de matrimonio inventada por el hombre es bendita. Dios no bendice lo impuro. Dios no bendice la unión entre el hombre y la mujer. Eso es satánico y diabólico. Dios bendice la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio bendito. Número 2, Dios quiere que el matrimonio sea honroso. Y vamos a Hebreos 14:3. Hebreos 14:3. Espero poder desarrollar todo, si no, le seguimos a la próxima, pastor. Honroso. Y vamos a Hebreos 13:14 y dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Y aquí voy a tocar un punto que quizás va a ser fuerte, pero el Señor me lo ministró. Y le quiero hablar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que están solamente juntos, pero que no son casados. El Señor quiere que su matrimonio sea honroso. Pero para que el Señor honre su matrimonio, usted tiene que estar casado tanto por las leyes civiles como por las leyes eclesiásticas o espirituales. La ley fue establecida por Dios. Y la ley de este mundo tiene una ley, la ley. ¿Cuál ley es la que tiene este mundo? Judicial, ¿verdad? Usted tiene, varón, mujer, que varón tiene que honrar a su esposa. Si usted no es casado por el civil y por la iglesia, usted tiene que hacerlo. Porque si usted no es casado, usted está en fornicación. Y los fornicarios, dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Y mire, no importa cuántos años tenga y cuántos hijos tenga, usted está en fornicación porque no está cumpliendo con los requisitos del Señor. Algo que el Señor me ministraba era que, varón, cuando tu esposa no está casada contigo, ella no es ni tu esposa ni tu mujer, es tu concubina. Sé que esto es fuerte y se lo dije a mi esposo. Uy, esto que el Señor me está hablando está fuerte. Cuando el Señor me habló de las concubinas. ¿Y quiénes son las concubinas? La concubina era una esclava que no tenía ningún derecho sobre el esposo ni sobre sus propiedades. Era simplemente una mujer usada para dar a luz hijos. Y eso se convierte en su mujer cuando usted no la honra con el matrimonio. Se convierte en su concubina. Así que, mujer, usted tiene que presionar a ese varón. Y si la que no se quiere casar es usted, óigame, usted está mal. Porque hay mujeres que tienen hijos de todas las edades, es más, hasta son abuelas a veces, y todavía están pensando si este es el hombre que Dios me dio. Para casarme con él, tengo que estar segura. Óigame, no. O sea, ese es el hombre que usted escogió, no es el que Dios le dio. Y puede sonar chistoso. A mí me encanta cuando el pastor predica y digo, Señor, pastor, nos hace reír. Ay, Señor, ¿y cuándo voy a predicar como él? Cuando sea grande. Amén. Pero eso es lo que el Señor a mí me ministraba. Iglesia, sé que es una palabra fuerte, pero varón, honra a su esposa. Hembra, honra a su esposo. Dios quiere que su matrimonio sea honroso. Las que están solteras y los que están solteros, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. No le regalen su cuerpo a cualquier inmundo. Honrenlo. Acabamos de leer que el Señor cuidó de la viuda.
Una viuda pobre pudo darle algo al Señor. Una viuda pobre, el Señor se glorificó. Y durante todo el tiempo de hambre no le faltó nada. Ese Dios es su Dios, mi amada, mi amado. Ese Dios que provee, ese Dios, el dueño del oro y la plata. Ese Dios que cuando usted le cree como esa viuda le creyó al Señor, el Señor se manifiesta. Pero le tiene que creer. La viuda le creyó. La viuda le creyó. Esa fue la clave. A la viuda se le dio una palabra y la viuda la tomó y dijo: sí, yo la creo. Y no solo la creyó, actuó sobre ella. Porque muchas veces decimos creer, pero no accionamos. Hay cosas que no se ganan solo con fe. Hay que accionar. Hay que accionar, iglesia. Así que usted quiere que su esposo, que su matrimonio sea honroso. Y algo bien tremendo, que cuando usted no cumple estos requisitos de casarse por el civil y por la iglesia, usted deshonra al Señor. Usted deshonra al Señor. Y otra cosa que Dios quiere es que el matrimonio sea para siempre. Para siempre. ¿En qué se basa? Acabamos de leerlo. Acabamos de leerlo en Mateo 19:5. ¿Alguien lo tiene todavía? Mateo 19:5. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Si no, se lo leo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 6, sí. Así que ya no son más dos, son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo puede separar usted y no lo puedo separar yo. Hay casos, como ya leímos, en los cuales Dios permite el divorcio. Y hay otros casos que también requieren de una acción fuerte. Por ejemplo, cuando en un matrimonio hay violencia doméstica. Son casos que requieren acciones fuertes. Pero antes de tomar una decisión de divorciarse, busque ayuda si usted está en esa situación. Busque ayuda, acérquese a sus pastores. Hay consejeros aquí, hay hombres y mujeres con sabiduría que pueden darle un consejo conforme a la palabra. Y aún cuando es el caso en el cual el Señor permite el divorcio a causa del adulterio, todavía la misericordia es permitida. Si la persona, la víctima, vamos a decir en este caso, está dispuesta a salvar su matrimonio. Siempre y cuando el victimario también quiera salvarlo, ¿verdad? Porque algunos prefieren irse con la otra, ¿verdad? Pero siempre y cuando la parte afectada quiera salvar su matrimonio, todavía la misericordia de Dios se puede extender y el perdón puede hacer que su matrimonio se restituya. ¿Es un proceso difícil? Sí. No es fácil. Simplemente se logra sometiéndonos a Dios. Amén. Así que hay todavía esperanza para usted. Vamos, ¿cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo quiere Dios que sea el matrimonio? Bendito, honroso y para siempre. Gloria a Dios, están poniendo atención. Ay, Señor, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Amén. Le voy a dar unas claves para mantenernos unidos. La primera, estar unidos a Cristo. Alguien que pueda ir rapidito a Juan 15:14. Juan 15:14. ¿Alguien está ahí? Sí, pastora Flor. Juan 15:14. Perdón, Juan 15:4, perdón. Juan 15:4 y 5. Juan 15:4 y 5. Amén. La primera clave para mantenernos unidos a pesar de los conflictos matrimoniales
es mantenernos unidos a Cristo, así como el pámpano permanece unido a la vid, porque separados de Él no vamos a poder. No vamos a poder. ¿Sabe por qué? Porque el mantenernos unidos a Cristo hace que llevemos fruto. Porque dice la palabra, porque el que permanece en mí lleva fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es, ¿cuáles son? Amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad o amabilidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es dominio propio. Por eso tenemos que estar unidos a Cristo, porque cuando estamos unidos a Cristo tenemos el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ¿cómo quizás usted es nuevito y se pregunta, ¿cómo puedo estar unida a Cristo? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del congregarse, a través del ayuno. Sabemos que son cosas que nos acercan a Dios. Seamos sabios, acerquémonos a gente que nos sume, acerquémonos a gente temerosa de Dios, alejémonos. Es más, dice Pablo que ni nos sentemos ni a comer con los chismosos. Juntémonos, sentémonos a comer con aquella gente que nos habla la palabra, que nos edifica, que nos anima, que nos dice, ¿sabes qué? Sí, tienes problemas en tu matrimonio, pero ¿sabes qué? Todavía hay un Salvador, todavía hay esperanza para tu vida. ¿Sabes qué? Ese marido no quiere saber de Cristo, pero espérame, ahorita te voy a dar unas citas donde te da fe, donde te da confianza, donde te da esperanza, que ese varón a causa de tu testimonio puede venir a Cristo. No se acerque con aquello. No, sí, manita, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, maná. Y por más que le eché ganas, ese condenado no quiso. No se acerque con esa gente. Cuide con quien se sienta a la mesa a comer. Si hablan de otro, van a hablar de usted. Y ese era un comercial. Vamos a continuar. Amén. Así que, primero, ¿qué nos mantiene unidos en matrimonio? Estar unidos a Cristo. Tengo una buena alumna por acá. Estar unidos a Cristo. Número 2, someternos en el temor de Dios. Y vamos a ir a Efesios 5. Someternos al temor de Dios. Vamos a ir a Efesios 5, 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos mantiene unido a Cristo. El someternos en el temor del Señor los unos a los otros. Pero ahora esto se pone más bueno, porque ahora le quiero hablar a las esposas. Primero el Señor me lo habló a mí. Y voy a decir algo que dijo Pablo. No pretendo haberlo alcanzado todo. Cuando mi pastor me dijo si quería predicar, yo hace tiempo yo le dije al Señor, jamás te voy a decir que no, Padre. Porque yo creo que Él es un hombre guiado por el Espíritu Santo y que antes de ponerme acá a predicar, Él oró y le pidió dirección al Espíritu Santo. Entonces yo le dije al Señor, no te voy a decir que no. Y cuando Él me dijo, hermana, estamos en matrimonio, algo relacionado a la familia, yo dije, santo, me tengo que examinar yo misma, tengo que examinar mi familia. Y me dio mucho nervio, porque no pretendo tener el lugar perfecto, no pretendo tener la familia perfecta. Es más, ya han visto a mis hijas y se han dado cuenta que no son perfectas, ¿verdad? No pretendo ser lo que no soy. Como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero prosigo a la meta. Esta palabra, antes de ser para usted, primero es para mí. Y le he pedido al Espíritu Santo que le haga una realidad en mi vida primero, porque hay tantas cosas en mí que en mí misma no me gustan. Y yo sé que al Señor tampoco. Pero Él está todavía trabajando. Entonces, las esposas, Efesios, ahí mismo, Efesios 5:22. Vamos a leer. A las esposas o a las casadas nos ordena someternos a nuestros esposos como a Cristo y nos ordena respetarlos. Someternos y respetarlos. Eso nos ordena. Vamos, dice 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero mire lo que sigo después, marca la diferencia. Y dice, como al Señor. Dígame si no, hermanas, que nos hemos sometido al Señor.
Y por amor a nuestro Dios, muchas de nosotros hemos cambiado aún nuestra manera de vestir, ¿sí o no? Las servidoras han tenido que hacerlo por amor al Dios al que sirven. Muchas de nosotras nos hemos sometido al Señor y hemos tenido que cambiar muchas áreas en nuestra vida. Hemos tenido que dejar la vida pasada. A muchas nos gustaba el baile, la música secular y tantas cosas. Pero por amor al Dios que nos ama, que nos amó primero, hemos renunciado a nuestros derechos para ahora cumplir su voluntad y agradarlo a Él. Este es el tipo de sumisión de la cual Pablo nos está hablando. Que la esposa, la sumisión no nos hace inferior a nuestros esposos. Porque también Pablo dice en 1 Corintios 4, del 11 al 14, dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, y que no hay diferencia delante de Dios entre el hombre y la mujer. Así que la sumisión no nos hace inferiores a nuestro esposo, amadas. Y si su esposa se está durmiendo, dele un pellizco, que esto es para ella, por eso que Satanás se la quiere dormir. Dígale, despiértate, hablan. Amén. Entonces, la sumisión no nos hace inferior a nuestros esposos. El sometimiento de la mujer cristiana es un aspecto de obediencia a Cristo. El sometimiento de la mujer cristiana es un aspecto de obediencia a Cristo. Cristo le dice, mujer, respeta a tu esposo. ¿Dónde dice eso, hermana? Pues nos dice allí mismo, en el 22, vamos al 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él su salvador. Y el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, dice, como a sí mismo. Dice, y la mujer respete a su marido. Dios no nos pide que las mujeres amemos a nuestro marido. Fíjese, porque el hombre no es emocional como nosotras las mujeres. Nosotras queremos que cada ratito nos digan, ay, te amo, amor. Y le decimos, amor, ¿y todavía me amas? Sí, amor, sí te amo. Y para él el amar es llevar la provisión a la casa. Pero para nosotros son las palabras bonitas. Pero el Señor a nosotros las mujeres no nos pide amar a nuestros esposos, sino que nos dice, sométanse y respétenlos. El hombre lo que quiere es respeto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el hombre se siente respetado en todos lados, menos en la casa. Y la mujer de Proverbios 31 dice que su marido era respetado en las puertas de la ciudad. ¿Sabe cuál es la puerta de la ciudad? Las puertas de la ciudad era el lugar donde se cerraban los negocios importantes. Y aquel hombre se sentía respetado, era respetado, porque era respetado en su casa. Pero el problema es que las mujeres estamos fallando en esa área. No estamos cumpliendo lo que el Señor nos está demandando. ¿Y qué significa el sometimiento? Entregar sus propios derechos y negarse a favor de los del otro. Es una imitación del ejemplo de Cristo. Y esta escritura, más ahí solo dele como a su Biblia como 2 páginas, Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8, ahí adelantito de donde está. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que significa la sumisión. Es un aspecto de obediencia a Cristo, es entregar nuestros propios derechos y negarnos a nosotros mismas a favor del de nuestro esposo. Es imitar el ejemplo de Cristo.
Esa es la sumisión de la mujer. Eso es. Y nuestra conducta. Dios nos habla también de nuestra conducta. Y vamos a ir a 1 de Pedro 3, del 1 al 5. 1 de Pedro 3, del 1 al 5. Deme un amén cuando esté ahí. Sé que es mucha Biblia, pero si usted no lee Biblia en casa, estamos leyendo Biblia. Y la palabra de Dios es la que hace un efecto en su vida y en mi vida. No es lo que yo hable, es lo que la palabra nos hable en esta noche. Así que vamos, 1 de Pedro. Acuérdese, mujeres, Dios le está hablando ahorita a usted. Escuche porque es para su bien. Amén. Entonces dice 1 de Pedro 3, del 1 al 5. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que fue la que a mí me encantó. Dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Dice, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando algunos de ellos se nieguen a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio, aun cuando algunos de ellos se nieguen a obedecer el evangelio, que no quieran nada con el Señor, dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. El obedecer la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Aquí están las claves para las hermanas que están batallando con sus maridos. La conducta, nuestra conducta, la vida recta que tengamos delante de Dios, el obedecer, la vida pura y piadosa, nuestra conducta respetuosa. Ayer aprendimos de actitud. La actitud respetuosa va a hacer que hable más que lo mucho que usted le pueda predicar la palabra a su esposo, porque sin palabras usted le está predicando. Y dice aquí que nos vistamos de la belleza interior. Eso no significa, mujeres, que no nos vamos a arreglar. Mire, hay una situación que sucede cuando venimos a Cristo. Cuando la mujer no conoce a Cristo, muchas de nosotros el lema era: el que no enseña no vende, ¿verdad? Tan tonto, pero así era. Cuando no estamos, las mujeres cuando no están en Cristo se arreglan tanto que se van al extremo, son extravagantes. Pero cuando venimos a Cristo, como es por gracia, creemos que también en nuestro hogar va a ser por gracia. Y descuidamos esa parte física. Muchas veces, se lo digo por mi experiencia. Y decimos, no, pues ahora ya estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero el esposo no deja de ser hombre. Pero el esposo es visual, como nos ha dicho muchas veces nuestro pastor. Y el esposo no es que cuando usted aceptó a Cristo le cerraron los ojos para que no viera, porque la tentación viene. Mire, por muy feíto que sea su marido, mujer, la tentación viene. Porque Satanás usa lo más bonito para atraer al hombre y robarle la preciosa alma, dice Proverbios. Por muy viejito que esté, arréglese usted, mi amada. Mire, nos podemos ver bonitas y elegantes, bien vestidas, sin andar enseñando nada. Podemos agradar a Dios con nuestra manera de vestir y agradar a nuestro esposo. A mí me encanta cuando mi esposo me dice: entre más vieja, más linda te pones, baby. Así me dice. Así me dice. Y es algo lindo, es algo lindo. Yo digo, ¿verdad que sí, amor? Humildemente. Sí, hermanas, al hombre le gusta que usted huela rico. Si Cristo nos limpia de todo pecado y de toda inmundicia para presentarnos delante de Él como olor grato y fragante, ¿usted cree que a su marido le va a gustar que usted huela mal? No. También a las esposas, marido, nos gusta que huelan rico. Invierta. Está frío, pero báñese por respeto a su cónyuge. Invierta en una buena loción. Esposo, ya viene el 14 de febrero, invierta en una buena loción para su esposa.
Esposas, también ustedes. También a nosotras nos encanta que él huela rico, que tenga buen aliento, que vaya al dentista. Todas esas cosas nos encanta. Mire, son cosas chistosas, pero es parte del matrimonio. Son partes esenciales del matrimonio. Mujer, cuídese. Pablo no nos dice no se arreglen, nos dice no se vayan a los extremos. Que no vayamos al extremo de tener el cuerpo perfecto, la figura perfecta y todo perfecto. O que queramos los trajes más caros. Si cuando uno es elegante, hasta la ropa del Rose le queda bien. Hasta la de Shea, imagínense. Así que es quien la aporta, no es lo que usted se pone. Eso dice Pablo, no te obsesiones con las marcas, mujer. Si Dios te las da, disfrútalas. Durante mucho tiempo estuve obsesionada con las marcas. Si Dios te las da, disfrútalas, pero que no sea tu obsesión. Eso nos está diciendo aquí Pablo. ¿Se entendió, amadas? Amén. Pero ahora voy con el esposo. Ay, santo. Ahora voy con el esposo. Varones, apóyenme, hermanas. Varones, despierte a su esposo, pellizquelo, levántelo, vaya a traerle un vaso de agua. Ahora dice la palabra, los esposos, ¿qué les ordena el Señor a las esposas? Sumisión y respeto. Eso nos ordena a las esposas. Y sumisión no significa que usted va a hacer todo lo que el varón quiera. O que el varón se va a decir, tú te sometes porque yo lo digo. No, hay decisiones, como nos ha dicho muchas veces nuestro pastor, hay decisiones que las tiene que tomar el matrimonio en unidad. Porque el hecho que nos sometamos no quiere decir que la esposa no tenemos derecho de hablar. Como nos dicen, que la mujer no habla en la iglesia. Y malinterpretan toda la palabra, ¿verdad? Amén. Así que a los esposos se les ordena amar y cuidar a su esposa. Amar y cuidar a su esposa, eso les ordena el Señor. ¿Dónde está? En Efesios 5 del 25 al 29, ahí mismo. Efesios 5, ya me perdí yo. Efesios 5 del 25 al 29 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, con un propósito, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y la palabra decía que somos una sola carne. Sí, sino que la sustenta y la cuida. Así que no es la mujer la que sustenta, el varón sustenta a la esposa. Él es el proveedor. El varón sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial. Cristo amó con ese amor sacrificial, no con un amor egoísta. Los seres humanos tendemos a ser egoístas, a buscar nuestro propio bienestar antes que el de los demás, ¿verdad? Pero Cristo amó con un amor sacrificial, se sacrificó por la iglesia, y ese es el tipo de amor que le pide al hombre que tenga para la mujer. No que la ame igual que Cristo, porque sabemos que ni un hombre puede hacer eso, pero que la ame como Cristo. ¿Quién es el ejemplo para usted, varón? Es Cristo. Él no quiere que la ame como Él quiere que la ame Él quiere que la ame como Él amó, se sacrificó, se entregó por ella. Así que cuando no tenga ganas de ir a trabajar, usted dígale, el amor sacrificial, mi amor, levántate y vete a trabajar. Mándelo, ¿verdad? Entonces dice, el amor sacrificial, amar como Cristo amó a la iglesia, conlleva renunciar a sus propios derechos personales. Leímos que Cristo renunció a estar allá en la presencia de Dios y se hizo como uno de nosotros.
a renunciar a sus derechos personales como Cristo lo hizo para poner el bienestar de ella antes que el de él. Así amó Cristo. También la ordena amar como a su propio cuerpo. Número 1, Dios ordena al hombre amar a su esposa, primero como Cristo amó a la iglesia. Segundo, como a su propio cuerpo. Dice como a su propio cuerpo. El marido, con un amor continuo, con un amor que no acaba, que cuando pasen los años y ella se engorde, marido, usted la tiene que seguir amando. Y si no le gusta cómo está, págale una membresía en el gimnasio, ¿verdad? Entonces, amarla, a pesar, cada vez que tiene un hijo, uno tiende a agarrar librita, ¿verdad? Así como está, un amor continuo, un amor que no acaba. Porque Cristo, mire, nosotros pecamos, la regamos, caemos y Él nos sigue amando. Él nos redime, Él nos ayuda, Él nos limpia, Él nos purifica y nos sigue amando, no nos desecha. Ese amor es el que Dios está pidiendo para el marido. Un amor y un cuidado continuo. El marido dice que Cristo santifica a su iglesia. Y el marido debe ayudar a la esposa a acercarse a Cristo. Esposos deben ayudar a sus esposas a acercarse a Cristo. Porque entre más cerca su esposa esté de Cristo, más santificada está. Deben de ayudar con los hijos para que ella pueda, para que no llegue tarde. A veces la esposa anda haciendo la comida, alistando los niños, corre de aquí para allá y el marido simplemente se metió a bañar, se sentó a comer y está listo, esperando que la esposa termine de hacer todo lo que tiene que hacer. Ayude a su esposa, marido, a acercarse a la iglesia. Ayúdela al servir. Ayúdela. Algo que mi esposo me ha apoyado tanto. Ustedes ven a mi esposo ahí sentado, pero yo no pudiera estar aquí si yo no tuviera el apoyo y el respaldo de ese varón. Él me apoya. Cuando he tenido el privilegio de ir a predicar fuera de las, que se ponga de pie. Se puso rojo. Yo no pudiera estar acá si yo no tuviera un marido que me respaldara y me apoyara. Y él me conoce, pero él me respalda y me apoya. Maridos, apoyen a sus mujeres. No sean ustedes una carga más para ellas. Apóyenlas. Ustedes también son los papás de esos chamacos, dice el pastor. Amén. Así que ese es el amor. Número 1, un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, como a sus propios cuerpos. Otra manera que Dios quiere que el hombre ame a su mujer, ya casi voy terminando, es con un amor que trasciende cualquier otra relación. Esto es súper importante. Dios quiere que usted, varón, ame a su esposa con un amor que trasciende cualquier otra relación. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no puede poner primero a sus hijos que a su esposa. Y los varones y las mujeres tampoco podemos hacer eso. Dios tiene un orden divino. Y Pablo aquí dice, porque el marido es la cabeza, en el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay un orden divino que cuando ese orden divino se altera, el matrimonio tiene problemas. El orden divino es este: primero Dios, su relación personal con Dios, sin excusas. El segundo, su cónyuge. Primero Dios, luego su cónyuge, luego sus hijos, luego el ministerio. Ministros, no está el ministerio antes que su esposa o su esposo. No está el ministerio antes que su cónyuge. Primero Dios, luego su cónyuge y luego los hijos. Cuando el esposo o la esposa pone a los hijos antes que el matrimonio, está alterando el orden divino y trae mucho problema al matrimonio. Eso no significa que si hay un bebé y el bebé está llorando que quiere biberón, usted primero le va a dar la comida a su esposo y luego el bebé. No, tenemos que tener un entendimiento, todo en un orden. Todo en un orden. No me vaya a malinterpretar esto.
Si usted se da cuenta, cuando empezamos el matrimonio, lo empezamos 2. Cuando estamos en Cristo, lo empezamos 3. El esposo, la esposa y Dios. Ese es el matrimonio perfecto. El de 3, esposo, esposa y Dios. Y cuando los hijos crecen, luego vienen los hijos. Dios primero bendijo a Adán y a Eva. Y luego les dio la orden, fructifíquense. ¿Qué significa eso? Hagan una familia. Pero los hijos crecen. Y los hijos se van de casa. Y terminamos los mismos que empezamos. Por eso que varón, cuide a su esposa. Y esposa, cuide al viejito. Sí. Claro que sí. Porque con el que empezó, así va a terminar. Los hijos vuelan, los hijos crecen. Cuando entran a la universidad uno ya ni siquiera los ve. Se van en la mañana, llegan en la noche. Empiezan a manejar, son tan independientes. Por eso es que tenemos que aprender a respetar el orden divino de Dios. El esposo debe de buscar, porque el esposo es la cabeza, dice el Efesios 5:23. El esposo es la cabeza. ¿Qué significa? Que el esposo debe de buscar la dirección de Dios sobre lo que es mejor para él y para su familia. Debe tener una relación personal con Dios. Esposo, si usted no está haciendo esto, no pretenda que su esposa haga lo que le toca a ella. Y no es excusa para nosotras, pero es el orden. El esposo debe buscar la dirección de Dios para hacer lo que es mejor para él y para su familia. Y la esposa y el esposo tiene que tener una relación personal con Dios. ¿Cómo? A través de leer la palabra, a través de la oración, del congregarse, del ayuno. Esas son las maneras que usted se puede acercar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero la esposa también debe de ser sabia. La esposa también debe de orar por ese varón. Muchos varones han venido a Cristo a causa del clamor y las lágrimas de la esposa. Como esposas debemos orar por nuestro esposo. Debemos someternos, debemos respetarlos. Pero este no es un mensaje de condenación. Quizás usted se está preguntando, pero ¿qué de mí? Que ya pasé por un divorcio. Pero ¿qué de mí? Que ya pasé por una separación. Déjeme decirle que también para usted hay palabra. Déjeme decirle lo que dice 2 Corintios 5:17. Si usted tuvo un divorcio o una separación antes de venir a Cristo, dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y que he aquí todas son hechas nuevas. Hay consecuencias, sí. Si hay hijos, tiene que ser responsable. Pero ahora en Cristo las cosas han sido nuevas. Él tiene la habilidad de ser una vasija rota en una vasija nueva y mejor. Y muchos de los que vivimos en un hogar compuesto como el mío, que tenemos el primer hijo que no es de nuestro matrimonio actual, el Señor lo ha hecho. Antes de conocer a Cristo yo pasé lo que es un divorcio y tengo una hija que amo con toda mi alma y que ha sido una gran bendición y una sierva de Dios, no perfecta, pero sí temerosa, que está ahí. El Señor hizo cosa nueva conmigo. El Señor me restauró mi vida. Encontré un hombre que me dice que entre más vieja, más guapa me pongo. El Señor también lo puede hacer en su vida. Y ahora si usted me dice, no, pero es que yo cuando me divorcié, yo sí ya estaba en Cristo. Déjeme darle esta palabra para usted. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Quizás usted ya estaba en Cristo cuando pasó por un divorcio. Quizás usted lo hizo por una de las 3 razones permitidas dentro de la palabra. Quizás usted simplemente lo hizo por otras razones. Quizás no tenía conciencia de lo que era el matrimonio ya estando en Cristo. Pero todavía hay esperanza. Y si usted es esa persona y todavía tiene la oportunidad de restaurar ese matrimonio, clámele a Dios. Créale a Dios.
y levántese en fe y empiece a clamar por ese varón o por esa varona. Pero si usted dice, no, es que eso ya terminó, él está con otra, yo estoy con otro, o yo estoy esperando al otro, aquí está la respuesta. Hay perdón. Él puede limpiarnos de toda maldad. Y si usted es una mujer viuda o es una mujer soltera, porque la palabra tiene para todos, déjeme decirle lo que dice Isaías 54:5. Dice, tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. No se queje que está sola, mujer. No se queje que está viuda. ¿Qué más quisiera yo que este fuera mi esposo? Pero tengo uno. Amén. Y dice, y si usted es un joven, una jovencita, dice, no, pues esta palabra no es para mí. Déjeme decirle lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Así que esto es lo que el Señor a mí me ministró. El matrimonio es hermoso, pero no es fácil. El matrimonio se trabaja día con día. El divorcio no es la solución, como el enemigo nos ha hecho creer y nos ha engañado. No es la solución el divorcio, la separación. Una mujer sabia edifica su casa y trabaja cada día para construirla. Un hombre conforme al corazón de Dios quiere agradar a Dios y lucha por su matrimonio. Hace poco mi esposo y yo, el próximo mes, el 10, cumplimos 18 años de casados. No ha sido fácil, pero pasamos por un periodo de crisis matrimonial hace no mucho. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, era tanto que yo a veces había días que yo no quería llegar a mi casa. Yo creo que ni él tampoco, porque aguantar a una mujer enfadada no es fácil. Y recuerdo en esos tiempos que llegó el día que era tanta mi carga que cada discusión se escuchaba la palabra separación y divorcio. Cada discusión. Y cuando yo me casé con la seguridad que yo me estaba casando para siempre, porque entendí el nuevo pacto. Entendí que un pacto no se quebranta. El matrimonio delante de Dios es un pacto, no es un contrato que se puede romper cuando le da la gana, ni se termina. Y yo me casé con esa seguridad que mi matrimonio era un pacto y era para siempre hasta que la muerte nos separe. Pero recuerdo que era tanto que yo un día me postré a llorar y yo le dije al Señor, si te tengo que entregar esta casa, te la entrego. Si te tengo que entregar ese carro, te lo entrego. Si te tengo que entregar mi estabilidad económica, te la entrego. Porque yo lo único que quiero es paz y tranquilidad. Y le dije, yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y sentí como esas veces que el Espíritu Santo viene y es tan real y me dijo, ¿por qué le estás entregando las bendiciones que yo te di a Satanás? Tu matrimonio yo te lo di, es tu bendición, pelea por él. Tu casa yo te la di, es tu bendición, pelea por ella. Tu carro yo te lo di. Y empezó el Señor y me reprendió el Señor. Me dijo, pelea por tu bendición. Y te dejo con esa palabra, pelea por tu bendición. Yo no sé con qué usted está batallando, pero lo dejo con esta palabra. No le entregue sus bendiciones a Satanás. Y si usted, padre, madre, está luchando con un hijo o una hija, pelee por su bendición, porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Pelee por su bendición, iglesia. Que el Señor los bendiga. Y dejo a mi pastor.